Esta mañana Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. ¿Cómo estás, tocayo? Buenos días. ¿Me escuchas, Rodrigo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, con gusto de saludarte y que nos cuentes pues cómo van Los Cabos en materia turística, obviamente, que es lo que te toca ver a ti. Estuvo el presidente por allá el viernes. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cómo ha impactado el COVID-19 a Los Cabos y sobre todo cómo va evolucionando, digamos, ya teniendo, pues avanzando poco más de la primera mitad del año? Bueno, pues mira, la verdad es que como habíamos platicado, ha sido una recuperación paulatina, que es lo que estábamos planteando. Tenemos las cifras ya del mes de julio, que digamos es el mes en donde ya está la reactivación turística del destino. Y aunque son cifras con crecimientos que si los comparas con el año anterior pudieran no ser tan positivos, sin embargo creemos que dado el contexto son muy buenos. Tenemos una recuperación del 27% del flujo internacional de julio de este año contra julio del año pasado. Sabemos que esta recuperación es más rápida a Los Cabos que lo que está haciendo a otros destinos turísticos en el mundo en general, en el Caribe y dentro de México, y además con una tarifa promedio que es incluso superior a la que se tuvo el año pasado. Así que pensamos que estos primeros números de julio son positivos y tenemos que seguir trabajando muy fuerte para aplicar los protocolos de la manera específica que permitan que la actividad turística se pueda recuperar de manera positiva. A ver si entendí bien, ¿el 27% de crecimiento es junio contra julio o julio a tasa anual? Junio contra julio, ¿verdad? Julio contra julio del año anterior ya tenemos Ah, una recuperación del 27% ya. de flujo internacional, que de ahí, como tú sabes, viene el 80% de nuestros ingresos. Interesante. Ahora, ¿cuál dirías tú que ha sido la clave para que se dé esta recuperación? Como ya decías, evidentemente Los Cabos es un destino que tiene una dinámica un poco distinta al resto del país, pero pues hay que vencer ciertas resistencias en términos del miedo a subirse al avión, etcétera. ¿Cómo han logrado esta parte? La verdad es que los protocolos son ahora a nivel mundial en la industria turística los protocolos para el manejo de una actividad que permita que se pueda llevar a cabo de una reactivación con cupos máximos como lo tenemos. Es decir, yo mencionaba 27%, Ujú. pero el cupo máximo que puede tener el destino hoy en día es 30% en los hoteles, restaurantes y toda la cadena de valor. Entonces, digamos, estamos casi al nivel máximo de ocupación. Esto me parece que va a ser la clave de la reactivación a nivel mundial. La correcta aplicación de los protocolos en donde pueda el turista y el colaborador llevar a cabo la actividad de una manera saludable, sana, segura. Ahora, en términos del turismo nacional, ¿cómo se ha comportado? También traemos números de recuperación un poco superior del 35%. Es decir, en julio de este año tuvimos 42,000 turistas internacionales y 42,000 Mm. nacionales, pero obviamente el mercado nacional es menor en proporción, es 80-20 o era menor. Estamos viendo a ver cuál va a ser la proporción, pero ha sido superior y creemos además que el mercado nacional en los siguientes meses también va a continuar incrementando su participación de mercado, dado que gran parte del volumen que salía a otros destinos internacionales hoy en día no lo puede hacer. Sí, por supuesto, ese es un asunto clave. ¿Cuál dirías, Rodrigo, que es, digamos, el camino hacia adelante y sobre todo cómo afectará de manera permanente o no el turismo en un destino como Los Cabos? El COVID, obviamente. Bueno, pues la verdad es que son tiempos muy interesantes. En los últimos años nunca habíamos vivido una situación en un contexto tan cambiante como se ha tenido, es decir, la cuestión aérea que para nosotros es crítica y que para el país también es clave. Las líneas aéreas en general, tú sabes, sus números han presentado cambios muy importantes y están haciendo reestructuras tanto dentro de México como en Estados Unidos cruciales, y eso me parece que va a ser un elemento que si no se maneja bien puede dar grandes sorpresas en general hacia los países y hacia las economías a nivel mundial. Ese me parece que va a ser un nivel crítico, la comunicación estratégica que tenemos que manejar como destinos y como país
al consumidor. Hemos visto un cambio muy interesante en el perfil de los viajeros. Obviamente, viajeros más jóvenes están viniendo proporcionalmente mucho más de lo que era antes. Viajeros con mayor independencia, los digital nomads, personas que son independientes y que pueden trabajar de vía remota desde cualquier parte del mundo, están volteando hacia viajar a los destinos que pueden realizar sus actividades de manera seguras, y pues todas estas dinámicas me parece que van a ser claves en los siguientes meses. Ahora estaba revisando ahorita los datos del INEGI que da a conocer justamente de la encuesta de viajeros internacionales y obviamente uno de los temas son los cruceros. Para Los Cabos, ¿qué significan los cruceros? Que eso sí están en cero, ¿no? Básicamente no llega nadie porque pues obviamente no está operando este sector. Efectivamente, estamos en cero. Somos el tercer destino turístico de México. El año pasado tuvimos casi medio millón de arribos vía cruceros, y además con una alta tasa de repetición, que ese para nosotros es una clave. Es decir, el que viene en crucero después regresa en una vacación de 7 días, y eso, la derrama turística se multiplica por 10. Estamos en ceros. Están ellos revisando todo el protocolo. Como tú sabes, el CDC en los Estados Unidos todavía no les ha dado autorización a la mayoría de los cruceros de poder reactivarse, y las empresas de cruceros en Europa que reactivaron la actividad en el verano han tenido que cerrar, y esto obviamente por la parte de los protocolos, y pensamos que pues va a ser crítico el que se encuentre una fórmula en donde pueda reactivarse la actividad de manera segura. Pero sí, obviamente toda la parte de la Marina de Cabo San Lucas hay una gran derrama turística que se genera, y muchas fuentes de empleo dependen de la actividad de cruceros. Ahora, de los turistas internacionales, ¿de dónde están viniendo? Normalmente el mercado natural es mucho California o también Canadá, según recuerdo. ¿Y de otros continentes, sobre todo Europa, están llegando o dónde, cómo se ha comportado la parte internacional por país? Fíjate, esa parte es muy interesante. Ya es que yo te decía que cambió el perfil del viajero. Sin embargo, en mercados de origen no ha cambiado la proporción. California sigue siendo 40% del mercado. Es decir, aún con una tercera parte del flujo turístico internacional que tenemos, la proporción de mercados de origen sigue siendo la misma: 40% California, 15% Texas. El mercado de Canadá estará reactivándose en el mes de octubre, que es Ujú. cuando normalmente se reactiva. Y en otros estados como Illinois, Arizona, siguen siendo la misma proporción de viajeros. Entonces, lo que seguimos haciendo y lo que tenemos como una estrategia puntual es que para nosotros el mercado doméstico son estos mercados naturales de los Estados Unidos, en donde incluso hay una actividad esencial, una conexión esencial entre estas zonas y nosotros. Gran parte de la población reside o vive o tiene familiares, así que estamos enfocándonos a estos mercados de origen, trabajando muy de cerca con las líneas aéreas para continuar reactivando. Algunas de ellas nos han dicho que las rutas que se originan en los Estados Unidos hacia Los Cabos, de todo el sistema que ellos manejan, incluso dentro de Estados Unidos, son las que tienen la mayor tasa de ocupación, como Los Ángeles a Los Cabos. Alaska no los han dicho y otras líneas aéreas no los han dicho, así que tenemos que seguir trabajando con ellos para mantener esos niveles de utilización en las rutas y generar mayor flujo turístico. Y en el nacional se ha comportado igual, es decir, digamos, las proporciones son las mismas porque recuerdo que obviamente la Ciudad de México, el Bajío, que ha estado creciendo mucho, incluso me acuerdo que me decías que de Cancún van mucho. ¿Cómo ha sido a nivel nacional? Fíjate que el mercado nacional también tenemos ya recuperado todas las rutas, incluso en lo que se ve hacia los meses de otoño, hay más asientos ya en los sistemas hacia Los Cabos de los que había el año anterior. Pensamos, obviamente, por las dinámicas que estábamos platicando, se ha ido recuperando. Ha habido algún cambio en algunos nuevos jugadores que han entrado como líneas aéreas al destino por ajustes normales que estábamos platicando. Magni Charters ha tomado algunas rutas que otras líneas aéreas tenían, de mercados como Vallarta y Mazatlán, que es muy curioso que de destinos turísticos Ujú. del Pacífico haya conexión y un gran flujo de mercado. Pero la Ciudad de México tiene ya la misma conectividad: Guadalajara, Monterrey, Tijuana, que es un mercado muy interesante por la conexión con el sur de California y por pues, toda la parte que se genera
es también el Bajío. Hay también ya una reactivación de rutas y pensamos que conforme se vaya reincorporando la actividad económica vamos a ir generando mayor flujo turístico, y creemos que incluso al final o para el siguiente año podemos crecer nuestra participación de mercado, del mercado nacional y de algunas ciudades específicas, por esta gran oportunidad que hay de poder mostrar a Los Cabos en un mercado que generalmente no venía. Pues qué importante, qué bueno escuchar buenas noticias, Rodrigo. Ojalá que esta recuperación continúe y pues seguimos conversando como siempre. Muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti y muchas gracias por la oportunidad de hablar de turismo y de todas las fuentes positivas que se generan. Que además, por cierto, podemos ver a Rodrigo también vía Zoom en imagen multicast. Gracias, Tocaya. Muchas gracias, saludos. Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Mire, le cuento que hablando del sector turístico, acaba de reportar resultados del segundo trimestre Marriott, esta que es la mayor cadena de hoteles en el mundo. Se acuerda que incluso hace unos años compró Starwood. Bueno, pues el hecho es que sus ingresos por cuarto declinaron 84% a escala global, 83% en la región Norteamérica y 86% fuera de los Estados Unidos. Obviamente el precio de sus acciones está cayendo fuerte antes de que abran los mercados porque se esperaba ya una mayor recuperación, y habla de los retos enormes que tiene justamente pues este sector. Qué bueno que en el caso de Los Cabos se va reactivando, que es lo que nos decía Rodrigo Esponda, y bueno, pues ahí están algunos de los